cuando empiezo a ver. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Sean todos bienvenidos esta tarde a la presentación del libro Las heridas, que escribí en un momento de soledad de la pandemia y que me da mucho gusto poderles compartir. Me parece que no hay necesidad de presentar al panel, pero lo haré con mucho gusto. Esta tarde nos acompaña, por supuesto, la doctora Denise Dresser. Muchísimas gracias, doctora. Está también con nosotros el doctor Leonardo Valdés Zurita, que muchas gracias, doctor, por su presencia. Que además es un personaje de la novela, al menos está citado en la novela, ¿no? Y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal, que fue uno de mis revisores de la novela y una de las personas que me impulsó a escribir. Muchas gracias, querido Héctor. Dicho lo anterior, me gustaría ceder el uso de la voz al doctor Leonardo Valdés Zurita. Por favor, doctor. Muchas gracias, Felipe. Creo que aquí no le tengo que decir magistrado, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Bien, bueno, vamos a proceder a la presentación de la primera novela de Felipe de la Mata, Las heridas, que lleva por subtítulo El año en el que la democracia se perdió, una mujer lo dejó todo para impedirlo. El año al que se refiere es 1988. A mí no me queda muy claro que se haya perdido ahí la democracia, porque creo que no había, pero bueno, es un subtítulo sugerente, provocativo. Es un libro muy sugerente y tiene muchas provocaciones para disfrutarlo. Lo primero que tengo que hacer es agradecer esta invitación y además invitar a leer el libro, porque este novel autor se ubica en el México de los 80, con una narrativa muy fluida y específicamente se concentra en el año 1988. No entiendo, la verdad, la razón por la que el autor me invitó a la presentación de su obra. Yo no soy crítico literario, cierto, leo novelas, pero así como veo películas, lo hago con la mirada del espectador, no del crítico que está entrenado para desentrañar lo que esas obras cinematográficas o literarias quieren transmitirnos a quienes gozamos, disfrutamos al conocerlas. Sin embargo, debo decir que acepté porque entre muchos otros defectos tengo uno que es no sé decirle que no a ningún exalumno o exalumna. En este caso, tuve el honor de ser profesor, no del abogado de la Mata, por supuesto, porque yo no soy abogado, yo soy un economista que después hizo sociología política e intenta enseñar ciencia política, pero sí fui profesor de uno de los colaboradores del abogado de la Mata, que fue mi alumno hace muchos años en la carrera de ciencia política en la UAM de Iztapalapa, y él se acercó, me invitó, y de verdad a mis exalumnos, a mis exalumnas, nunca les puedo decir que no a nada, de tal suerte que estoy aquí solo por eso. En realidad puedo decir muy poco del contenido de la novela, de su estructura, de las técnicas narrativas,
de todas las herramientas que se usaron para redactarla, de su trama y de un largo etcétera. Salvo, lo único que puedo decir es que me gustó leerla. Está entretenida, sería la etiqueta que yo le pondría. Además, diría que se deja leer fácilmente. Por eso insisto, invito sinceramente a que lean esta novela. Les va a gustar, van a disfrutarla. Quizá sobre lo único que me permitiré expresar un conjunto de opiniones con la intención de presentar un argumento sobre el contexto político en el que se desarrolla la historia y sobre las consecuencias a mediano y a largo plazo que tuvieron esas certezas que se exhiben en la trama. Es evidentemente lo que tiene que ver con el proceso electoral de 1988. Las opiniones que voy a presentar se encuentran nutridas por tres fuentes: mi participación personal en la Comisión Federal Electoral de 1988 como comisionado del Partido Mexicano Socialista, uno de los que integró el Frente Democrático Nacional. Dijo el autor que soy personaje del libro. No, la verdad es que no, no soy personaje, se me menciona. Hace unos años me acordé, porque hace unos años un amigo me llamó y me dijo: Leonardo, estás en una serie de Netflix. ¿En cuál? Te estoy viendo, ¿cuál es? Una cosa de narcos. Dije, no creo que yo esté ahí, ¿por qué lo dices? Me dice, es que es una escena en la que el capo mayor está observando en la televisión el resultado de las elecciones de 2012 y tú sales en cadena nacional diciendo cómo va la tendencia de la votación, leyendo el conteo rápido. Entonces eres personaje de esa serie. Le dije, no, me mencionaron, pero no, personaje no, por favor. Es el caso, estoy mencionado en la novela porque tuve esa responsabilidad. La segunda fuente es porque sí tengo alguna experiencia como funcionario electoral. Después de aquellas jornadas decidí separarme de la vida política y seguir mi vida académica, y eso me llevó a estudiar con seriedad los procesos electorales, y eso me llevó a ser funcionario electoral también por algunos años. Y finalmente lo que más he hecho en mi vida, que es mi trabajo como profesor investigador, que leemos cosas tratando de encontrar argumentos para sostener lo que ahí se dice. Sí, lo primero que habría que decir, como se muestra en el libro, es que la elección del 88 fue muy conflictiva y además muy compleja. Estuvo precedida, yo diría, por tres eventos que están señalados en el libro, pero yo quiero subrayarlos. Primero, una reforma electoral que se hizo en el 86 para que la Comisión Federal Electoral, que fue el órgano en el que yo participé, estuviera claramente dominada por un solo partido político. El partido en el gobierno en ese entonces tenía 16 comisionados, el segundo partido tenía 5 comisionados, era Acción Nacional, el tercer partido, Partido Mexicano Socialista, éramos 2 comisionados, Jorge Alcocer y el de La Voz, y el resto de los partidos tenían cada uno un comisionado. Si lográbamos ponernos de acuerdo toda la oposición, teníamos 12 votos. El PRI tenía 16. No había forma de ganarles ninguna votación y lo intentamos, de verdad lo intentamos una y otra vez,
y siempre perdimos una y otra vez. Esa reforma electoral tuvo consecuencias sobre la crispación en el proceso de organización de las elecciones, porque sí es espantoso desde la oposición perder todas las votaciones cuando se están tomando decisiones importantes para la organización de la elección. Un segundo antecedente fue la fractura del Partido Revolucionario Institucional, la muy conocida, en el libro está señalada, la decisión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de retirarse del PRI para presentarse como un candidato alternativo. Situación, fenómeno que sucedía en México, en el México antiguo, después de 1928, pero que dejó de suceder en el México moderno. A partir de 1958, ningún priista se había conformado con la decisión de la candidatura presidencial y por 30 años habían aceptado todos al candidato presidencial y habían acompañado ese proceso, esas campañas electorales. 88 es la excepción y este fue un antecedente muy importante de esa elección. Y el tercero, y lo tengo que decir con mucho orgullo, fue que el ingeniero Eberto Castillo, que era candidato del partido al que yo pertenecía, el Partido Mexicano Socialista, en el mes de mayo de ese año decidió declinar su candidatura presidencial para sumarse a la campaña del ingeniero Cárdenas. Fue una decisión muy generosa del ingeniero Castillo, pero además era una decisión que involucraba a una importante corriente de partidos de izquierda que nos habíamos fusionado en ese Partido Mexicano Socialista. Paréntesis, ayer develaron en letras de oro el nombre de Eberto Castillo Martínez en el Senado de la República. Una ceremonia muy emotiva. Con esos tres antecedentes, creo que hay que preguntarle a la novela sobre dos certezas que los personajes plantean, y no voy a decir qué personajes porque no les quiero espolear la lectura, pero hay dos personajes que están muy convencidos, por lo menos dos, que están muy convencidos, no sé si el autor también, que hubo un gran fraude electoral en 1988, y creo que si nos preguntamos, ¿hubo fraude? La respuesta es sí, claro, sí hubo fraude. ¿De qué tamaño fue? Ahí la verdad es que es muy difícil responder. En la novela da la impresión, y tengo la impresión de que una gran parte de la población en México tiene la impresión de que el fraude sí implicó cambiar el resultado de la elección presidencial. La verdad es que es muy, muy difícil saberlo, porque el dato cierto es que la oposición no tuvo representación, por lo menos en el 28% de las más de 50,000 casillas que se instalaron. Suena raro, acabamos de tener una elección con 170,000 casillas. En 88 instalamos 54,000, éramos poquitos, era un país mucho más chico, pero por lo menos en el 28% está documentado que no hubo representante de las oposiciones. Un profesor, un joven profesor asistente de la Universidad de Houston, hace unos años vino al Archivo General de la Nación, en donde están las actas de esas 54,000 casillas, levantó imagen digital de esas actas y las sometió a un software para detectar enmendaduras, inconsistencias, evidencias de alteración. Encontró que efectivamente entre el 28 y el 33% de las actas tienen alguna alteración.
Fundamentalmente son actas en donde no hay representantes de los partidos de oposición y en donde la mayoría de los votos se le adscribieron al Partido Revolucionario Institucional. El resultado de la investigación está publicada por la American Political Science Review en junio de 2019 y tiene un título bien bonito: Las huellas de fingerprints of a fraud. Las huellas de un fraude, evidencia de la elección presidencial del 88 en México. Vale la pena el trabajo, sobre todo por la metodología digital para detectar estas cosas de alteraciones. Ese estudiante, era parte de su tesis de doctorado, nos entrevistó a Jorge Alcocer y a mí, estuvo acá en México, lo atendimos, le dijimos algunas cosas. Jorge Alcocer y su servidor tuvimos en aquellas jornadas del 88 la responsabilidad de revisar las 54,000 actas, no de la elección presidencial, pero sí de la elección de diputados, porque la Comisión Federal Electoral tenía la facultad de entregar la constancia de mayoría a los 300 candidatos electos. Ahora lo entregan los 300 distritos y se hace muy rápido. En aquel entonces la propia Comisión Federal Electoral entregaba las constancias de mayoría. Y encontramos lo que encuentra este investigador, lo que llamábamos nosotros las casillas zapato. Originalmente les decíamos soviéticas, porque todos los votantes votaban por un solo partido político, pero como el PPS era nuestro aliado, dejamos de decirles soviéticas, se enojaban los del PPS, entonces no, zapatos, como en el dominó eran casillas zapato. Había otras que evidentemente tenían signos de alteración, porque cambiaba el color de la tinta, cambiaba la caligrafía, y todas carecían de la firma de los representantes de la oposición. Según nuestras cuentas, después de haber hecho ese trabajo que fue extenuante, a Salinas y al PRI, a los que la estadística oficial le dio como el 50.4% de los votos, en realidad limpiando la elección, quitando esas actas que tenían alteraciones, le correspondería entre un 43-45%, si así estaba abajo del 50%. A Cárdenas, que la estadística oficial le dio el 31%, le correspondería entre el 35 y el 38%. Y a Cloutier, que la estadística oficial le dio el 17.1%, andaría entre el 19 y el 21% de los votos. O sea, fraude sí, grande sí, pero no del tamaño para revertir el resultado de las elecciones. Esto me parece que es relevante, y aquí ya sí llega el politólogo a plantearlo, porque en teoría política decimos, no lo digo yo, lo dice Angelo Panebianco en su libro Modelos de Partidos, dice Panebianco que los grandes partidos, casi todos los grandes partidos, tienen algún mito fundacional. Hay algún mito que les da la razón de existir y les permite desarrollarse a lo largo del tiempo. En nuestro caso está clarísimo el mito fundacional del Partido Nacional Revolucionario, que evolucionó de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional, el mito de la Revolución Mexicana. Quizá ya se agotó. Había debates desde los años 70 si ya había muerto la Revolución Mexicana. En el Colegio de México se debatía mucho eso cuando yo estudiaba el doctorado. Y es posible que ya se haya agotado ese mito. El de Acción Nacional no lo voy a tocar porque no soy avesado en ese tema. Habría que preguntarle a la profesora Soledad Loaesa, que ella sí conoce muy bien el Partido Acción Nacional, pero el del PRD creo que sí, el mito fundacional es el fraude de 88.
Miren qué cosa, con los resultados de este proceso electoral parece que ese mito deja de ser eficiente para la creación y desarrollo de ese partido político. Hay otro mito que ha fundado a otro partido, el del fraude electoral de 2006 y 2012. Parece también hay una bibliografía interesante. Rodrigo Castro Cornejo, del CIDE, publicó en Nexos el 15 de agosto de 2019, también 2019, un artículo maravilloso que se titula ¿Quién cree en el fraude electoral de 2006? Rumores políticos, percepciones erróneas y el razonamiento motivado. Tengo para mí que ese mito a lo mejor también se va a agotar pronto. Y en definitiva, vamos a ver pronto si da para hacer una reforma electoral como la que se ha planteado. El autor, en su faceta de abogado electoral, piensa que no. Yo todavía tengo dudas. Pero lo cierto es que la política mexicana es tremendamente compleja, ya lo era en 1988, y hoy estamos de nuevo viviendo momentos y situaciones que pueden tener consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Quizá dentro de algunos años, algunas decenas de años, otro novelista nos regale alguna obra literaria tan interesante como la que nos regala De la Mata para presentarnos alguna historia respecto de lo que ha sucedido ahora en nuestro país. No me queda más que agradecer la invitación y felicitar a Felipe de la Mata por este libro que nos regala. Gracias. Creo que después de que oímos al doctor Valdés a todos nos queda claro por qué lo invitamos a la presentación del libro. Yo voy a hacer un breve comentario, muy breve, prometo no hacer demasiado uso de la voz. Yo tenía 16 años cuando los hechos del 88, pero he tenido el privilegio de hablar con muchas personas como usted que fueron protagonistas del 88. Algunos de ellos he trabajado con ellos y le puedo decir que todos coinciden en un punto: los resultados electorales fueron modificados. Y eso incluso está en las actas del colegio electoral, porque el colegio electoral no se podía permitir vamos a decirlo así, pues que no, ¿cómo podríamos decirlo? Un candidato del PRI no podía ganar con menos del 50% de los votos, tan claro como eso. Y lo podían hacer porque tenían las mayorías y simplemente lo hicieron, y ahí está, y así fue. Y el ingeniero Cárdenas en la presentación anterior justo nos decía que se habían inventado, si recuerdo bien, inventado así, de invento, de agarrar el lápiz y borrar 25,000 votos. Y cerrando es, si en algún momento sigo con este género, porque voy a seguir escribiendo, pero si sigo con este género, claro que la siguiente novela es sobre la elección de 2006, porque yo estaba en el tribunal. En fin, ahora hará uso de la voz el doctor Héctor Zagal. Bueno, pues muchísimas gracias. Un maestro mío decía que a los amigos se les conoce, reconocen dos lugares: cuando te van a visitar al hospital o cuando asisten a la presentación de tus libros. Y Felipe tiene muchísimos amigos, muchísimas felicidades. Qué suerte haber sido yo uno de tus amigos y haber podido leer el manuscrito y poder haber releído la novela impresa, ¿no? Yo les voy a confesar que por primera vez voy a tener un pequeño desacuerdo con
uno de los ponentes en esta mesa, en este caso el doctor Valdés. Y es que creo que después de lo que acabamos de escuchar, sí nos queda claro que no solo se trató de un testigo, sino de un personaje, un protagonista de esta novela. Creo que esta novela, cuando yo lo comencé a leer, dije, a ver, creo que el gran riesgo de esta novela es que vaya a ser leída desde la coyuntura política actual, y es decir, que sea un pretexto para que uno hable de política de hoy. Y creo que una novela, si bien es cierto que puede interpelarnos y decirnos algo en el momento de hoy, esta novela, que tiene un doble componente porque es novela histórica y está anclada en el pasado, tiene el poder evocador de interpelar, pero creo que sería una reducción convertirla en una interpelación, en una alegoría o en un pretexto para venir a hablar de política actual. A mí me encanta la política actual y por eso justo lo que dije es, creo que el enfoque que yo puedo darle es desde el punto de vista de la novela, ¿no? Me encantó lo que dijo el doctor Valdés, porque creo que como novela histórica tenemos toda novela histórica tiene un componente de ficción, Nietzsche lo decía, ¿no? La historia tiene mucho de poesía, pero también como novela histórica suele tener las grandes novelas históricas tienen un escenario real, unos personajes anclas que son reales, y lo acabamos de ver como el doctor Valdés ha tejido, nos ha mostrado esas anclas históricas de esta dimensión histórica de esta novela. Yo me voy a concentrar en el otro aspecto de la novela. Es lo que a mí me parece clarísimo, que es lo que los alemanes llamaban Bildungsroman, una novela de formación. Bildungsroman es una expresión que surgió en 1800 y tantos. Simon Morgenstern, un filólogo alemán, la acuñó, y que es la novela de formación, de educación. No es la novela como Damián de Hesse, por ejemplo. Es una novela es un género, es uno de mis predilectos, donde se da la transición entre infancia y adolescencia a la edad adulta. Luego el personaje pasa por un peregrinaje, hay una peregrinación en donde se enfrenta con la sociedad, con el mundo de los adultos, y finalmente hay un reencuentro, una reconciliación, que es la madurez de este adolescente, de este joven, con el mundo de los adultos. Esta novela es Las heridas, es la historia, es una historia contada a tres voces. La primera voz es la voz del narrador omnisciente, este narrador histórico que es el que pone en escena, por ejemplo, al doctor Valdés, y que pone en escena al ingeniero Cárdenas. Es ese Dios de la novela que puede ver y que nos va diciendo lo que está sucediendo más allá del departamento donde vive el protagonista. Hay otra voz que es importantísima, que es Ubalda, una maestra rural en Ayotzinapa, que se casa con otro maestro rural y que terminan siendo guerrilleros, guerrilleros en la sierra de Guerrero, y son víctimas y están en esta lucha. Yo le decía cuando en este retrato de la Sierra de Guerrero, quizá uno de los puntos que a mí más me emocionó es que mi familia es de la Sierra de Guerrero, y además uno de mis parientes fue secuestrado por Lucio Cabañas, ¿no? Con lo cual, cuando contaba, cuando Felipe, a través de Ubalda, contaba esa historia, por supuesto yo iba diciendo, bueno, es que huele la novela, o sea, es cierto, eso huele esa sierra. Hay un momento en el que se habla del Pozo Meléndez, un pozo en donde se aventaba desde el siglo XIX, en esta bonita tradición mexicana de matarnos los unos a los otros. Ahí se aventaba a los derrotados, parece que ahí terminaron algunos franceses,
Y también durante el cacicazgo de los Figueroa y los cacicazgos de Guerrero, y a mí eso me emocionaba, porque claro, mi padre, me acuerdo que cuando íbamos por esa zona, mi padre me decía en la noche, ahí está un pozo que cuyo suelo nadie conoce todavía. Hoy sí se ha llegado al final, me parece que del Pozo Meléndez. Entonces, claro, se trata de una voz que no es una ficción, o que es una ficción, pero es en este pacto del escritor y del autor. Recuerden ustedes que el secreto de un buen novelista es que tú creas lo que te está diciendo, y bueno, yo que soy en ese sentido, que pudo haber sido un lector muy crítico, le puedo decir, claro, yo me imaginé inmediatamente a Ubalda, le pregunté a él si él tenía como conocimientos de esa sierra, o por qué tenía este contacto. Entonces vamos a ver la lucha de una mujer asociada al maoísmo, de una mujer radical, y vamos a ir viendo también esa evolución, el sufrimiento de este personaje a lo largo de toda esta maravillosa novela. Pero el protagonista, el personaje central, es la tercera voz. Es un muchacho que vive en lo que era el sur de la Ciudad de México, en Mixcoac, en la colonia Nápoles, y de nueva cuenta yo viví en la colonia Nápoles y en Mixcoac. Entonces son los olores, los aromas. Cuando el personaje va a comer unas gorditas de Zacazonapan, yo las conocí, ¿no? O sea, las conocí, iba a comprar rompope, iba a una iglesia, iba a este mercado inmenso que todavía existe en la colonia Pensilvania, pero no solo es una descripción pintoresca, o sea, no solo es una puesta en escena, sino es al describir esas escenas, también está retratando la dinámica de un país, ese país que está modernizándose cuando el protagonista va y encuentra chocolates de Fayuca, ¿no? Para aquí la gente es muy joven, y para ustedes comer Kisses, Milky Ways, Tres Mosqueteros es lo de todos los días, pero hubo un tiempo, como los de mi edad, en que comer Milky Ways había que traerlos de contrabando a Estados Unidos, o en algunos pocos lugares se podían comprar. Entonces, como vemos, no solo está retratando una experiencia, sino está retratando un México que está cambiando, ese México que se está abriendo al mundo, como después pasaría aceleradamente con Salinas de Gortari, pero que todavía es un ambiente en algunos momentos pueblerino. El protagonista central va a tener un amor y otro amor, y esto lo llevará a esta tensión tan tradicional en una Bildungsroman, en una novela de formación, en donde va a descubrir su sexualidad, su sexualidad, y donde va a descubrir también el amor, donde va a percibir la tensión entre valores tradicionales, cristianos, el párroco de San Juan Evangelista, que amonesta, que dice, que enseña el catecismo, y al mismo tiempo un mundo nuevo, ese mundo con otros valores, con otras tradiciones. Vamos a ir viendo a un mundo convulsionado, un mundo donde la homosexualidad está todavía no solo socialmente condenada, sino que además aparece el SIDA, y algunos sectores muy conservadores dicen, claro, el castigo de Dios, ¿no? Es ese mundo en donde este muchacho va a ir aprendiendo, va a dar su primer beso, va a aprender qué es la democracia, va a aprender a llorar, va a aprender a tener amigos, donde se forjarán y se consolidan sus grandes amistades, su amistad con Alfonso, que es otro de los grandes protagonistas, donde va a tener la experiencia de la muerte, ¿no? Hay un momento en el que dice, bueno, en realidad la única persona que yo conozco que se murió fue un peluquero, ¿no? Por ahí. Pero claro, la experiencia de una persona cercana que se muere, con tu intención no digo quién, es un aprendizaje de vida enormemente doloroso. Entonces, como nos damos cuenta, no solo es una novela histórica valiosa,
sino yo creo que sobre todo es una novela de formación. Y justo como en toda novela de formación, al final el protagonista o una de sus voces dirá: la madurez es la acumulación de gruesas cicatrices que se forman con el dolor de esos días especiales, en que te transforman malestares que ha vivido, aquello que ya no quisiera volver a padecer. Por eso, con el tiempo, solo queremos recordar los días de luz, los triunfos, los eventos de amor, aquellos inolvidables. Sin embargo, continúa el protagonista, la edad y la acumulación de heridas en la piel que poco a poco cicatrizan nos hacen más precavidos, y por eso la persona madura no anda con el corazón en la mano en pos del amor, sino que administra esos sentimientos, los va entregando en dosis con cuidado, ¿no? Esta es una de las conclusiones, ¿no? Con toda intención no les cuento más de la novela. El asesino es el mayordomo, pero no les cuento más de la novela. Lo que les puedo decir es que es esto, una novela en donde tenemos una magnífica puesta en escena, donde yo diría que hay, no solo es Ubalda, la guerrillera, el protagonista, sino que hay dos personajes que son la Ciudad de México y el sur de la Ciudad de México. Yo soy un apasionado de la Ciudad de México, y hay y qué bueno que se están escribiendo estas novelas donde la Ciudad de México es un personaje más, y también ese México que el doctor Valdés nos acaba de escribir, ese México de un momento de amargura, pero también un momento de optimismo, un México conservador que se está haciendo moderno. Creo por eso que Las heridas merece una lectura sobre todo literaria, y que sí, que nos va a terminar interpelando, pero me parece, no conozco la intención última del autor, pero me parece que no habría que reducirla en manera alguna a un pretexto para hablar de política contemporánea, porque al fin y al cabo lo que permanece es la belleza, la literatura, el amor, el bien, la condición humana. Y Las heridas de Felipe de la Mata es una novela que habla de esa condición humana, de esos adolescentes, que todos lo hemos sido, que hemos llorado, amado y que hemos aprendido también a votar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Lo que no dijo Héctor Zagal es que él en mucho fue quien me alentó a escribir una novela. Cuando yo era joven, suena eso muy raro, pero así es, cuando yo era joven, suena así como a mi mamá, pero sí, yo estoy en esa edad. Cuando yo era joven, estudié unas materias de la licenciatura en filosofía, y Héctor fue mi profesor, y la verdad es que fueron muchas las ideas que pudimos compartir. Muchos sábados desayunando juntos, y sobre todo mucho lo que dejó en el corazón, lo que dejas en el corazón de tantos estudiantes, Héctor. Voy a contar una anécdota interesante, bueno, por lo menos interesante. Yo no conozco Tixla y no conozco Ayotzinapa y no conozco la Sierra de Atoyac. Y entonces van a decir, ¿y qué hiciste? Pues bendito sea Dios, hay Google Maps. Y entonces me metí en Google Maps. Pero a ver, es que podría yo mañana describir peñón por peñón, me doy a entender, o sea, sí, perfectamente. Y tengo la fortuna de, gracias a este trabajo extraordinario que he desempeñado estos años, cansado pero extraordinario, que sin duda ha supuesto un reto, pero también un privilegio, le he dado varias vueltas al país. Entonces, he olido el país, lo he recorrido, lo he escuchado, lo he mirado, ¿no? Entonces extrapolé pues cuestiones de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra de Chiapas, de otras sierras que conozco mejor. La verdad es que yo quiero, ojalá algún día y ojalá se me haga, presentar esta novela en Ayotzinapa, ¿no? Ese tendría que ser el lugar de una presentación, porque Ayotzinapa también es un punto
que se encuentra en esta novela y que resulta muy importante para la misma. En fin, bueno, pues ahora nos vestimos de lujo también por la presencia y por la palabra que hará a continuación de la doctora Denise Dresser. Muchas gracias, Denise. Para empezar, no me llamen doctora, por favor, soy Denise, solo Denise. Y de entrada le pido una disculpa al maestro Zagal, porque yo sí voy a interpelar al pasado y vincularlo con el presente. Creo que por eso se me invitó en mi papel como politóloga. Al escribir la novela Las heridas, Felipe de la Mata entiende que el pasado importa. El pasado pesa, el pasado nos alcanza. Ese pasado del México autoritario que tortura y desaparece y lleva a cabo una guerra sucia contra los de abajo. Pero también ese México que comienza a oponerse, a liberarse, a democratizarse, ejemplificado por los principales protagonistas arquetípicos de dos momentos que se entrecruzan: Ubalda y Alfonso, una revolucionaria y un joven que empieza a conocer el amor a una mujer y a su país. Y al leer la novela, pensaba en mi propio paso por una instancia creada para precisamente hurgar en el pasado. Cuando fui miembro del Comité Ciudadano de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, creada poco después de la transición democrática electoral en el año 2000. Y nuestros motivos para desenterrar los esqueletos mexicanos empatan de alguna manera con los de Felipe. Conocer y sanar las heridas de los sobrevivientes, asegurar que se cumpla el nunca más. La dictablanda mexicana no desapareció a miles, no convirtió a estadios en centros de tortura, no enterró cuerpos en ataúdes a lo largo de los Andes, pero tampoco tiene las manos limpias. Basta con leer Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor para entender la represión en Guerrero. Basta haber mirado alguna vez a los ojos a Rosario Ibarra de Piedra. Basta pararse frente al monumento erigido a los caídos en Aguas Blancas. Basta con escuchar las historias de Acteal o haber estado en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre de 1968. Basta con haber vivido en México en algún momento durante los últimos 70 años. Y a esa literatura y a esos testimonios hoy habrá que incluir lo escrito con pasión, ternura y enojo por Felipe de la Mata. Y como lo relata a través de las experiencias de Ubalda, miembro de la guerrilla de Lucio Cabañas, es imposible negarlo. México tiene un pasado problemático. Ubalda es una de las víctimas de tortura que caminan cuarteadas y lo pierden todo. Y tantos ejemplos más resumidos en su historia. Casos de desapariciones donde hay familiares en busca de información. Casos de asesinatos políticos donde hay testigos que han tenido que callar. Casos de corrupción donde todavía hay cuentas por rendir. Durante la Guerra Sucia, que Felipe de la Mata va desgranando a través de los ojos de una mujer singular, las fuerzas del Estado detenían y desaparecían y perseguían y pisoteaban, organizaban brigadas blancas para perseguir fines negros, usaban el campo militar número 1 como una cámara de tortura para los mexicanos, recolectaban campesinos y tiraban sus cuerpos al mar en nombre de la seguridad nacional. Ese concepto en el cual se insiste sexenio tras sexenio, torturaban a todo aquel que el gobierno designara como capaz de amenazarlo. En nombre de la paz social, reprimían a todo aquel que cuestionara las técnicas detrás de su mantenimiento. Y Felipe de la Mata retrata
una era de violencia promovida desde el Estado, por el Estado, llevada a cabo a través del Estado. Un régimen que usaba la brutalidad como fórmula de gobernabilidad. Y en la vida real, no en la novelada, desde hace décadas los perseguidos y los reprimidos en este país han intentado contar sus historias y pocos han querido escucharlas. Desde hace años las madres de los desaparecidos han pedido que alguien las interpele. México ha sido un país de promesas incumplidas e investigaciones postergadas, de funcionarios impunes y mentiras maquiladas, incluso hasta el día de hoy. Ubalda es un personaje del pasado y también del presente. En su gran libro, Václav Havel, el libro se llama Viviendo en la Verdad, escribe: en los nuevos tiempos debemos descender hasta el fondo de nuestra miseria para entender la verdad, tal y como uno debe descender hasta el final del pozo para ver las estrellas. En México aún no hemos logrado ver las estrellas porque en torno al tema de la verdad estamos atorados a la mitad del camino. No hemos descendido hasta el fondo del pozo, tampoco salimos de él. En México, la transparencia muchas veces no ocurre, hoy está en riesgo. En México, el fin de la impunidad todavía no es un principio apoyado desde el poder, como en tantos casos de políticos prominentes de todos los partidos que pululan impunes, incluyendo al Niño Verde. Ante los abusos de ayer persisten los abusos de hoy. Al lado de las familias deshechas, como la de Ubalda y Francisco, están paradas las familias de la matanza de San Fernando, de Allende, de Tanuato, de Tlatlaya, entre tantas más. El tiempo pasa y los crímenes de Estado cometidos contra ciudadanos se convierten en demandas de ignorados, en una colección de hojas marchitas, en una amnesia obligada. Celebro que Felipe de la Mata nos recuerde las heridas que no han sanado. La impunidad persiste a tantos años del 68 porque nunca fue verdaderamente combatida, porque nunca se dieron las consignaciones a los responsables de la matanza del 10 de junio de 1971, porque nunca hubo responsables de la Guerra Sucia, porque nunca hubo una asignación de responsabilidades a Luis Echeverría y a Mario Moya Palencia y a Pedro Ojeda Paullada y al Ejército Mexicano, porque la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado, en la que yo colaboré, nunca obtuvo los recursos materiales o humanos que necesitaba, nunca obtuvo el acceso a documentos clasificados que requería, nunca obtuvo la cooperación del ejército que necesitaba. Nunca tuvo la actuación eficaz de la Agencia Federal de Investigaciones encargada de encontrar a aquellos contra quienes se habían girado ya órdenes de aprehensión. Y el resultado de todo esto es de esa impunidad persistente. Es que hoy a Ayotzinapa y otros crímenes de Estado se les da carpetazo, porque nunca hubo un rompimiento claro con el pasado y porque entonces no importa cuántas comisiones de la verdad se instalen, cuántos compromisos se enlisten en la mañanera, cuántos discursos se pronuncien, cuántas marchas haya sobre Ayotzinapa o sobre los feminicidios. México continuará siendo el país partido y convulso que es desde que Felipe de la Mata empieza a describirlo hasta que los criminales del Estado no sean castigados. Y eso jamás ocurrirá.
mientras los íconos de la impunidad sigan habitando la casa de todos, en lugar de ser expulsados de ahí, mientras los que violan la ley permanezcan en el poder, en lugar de ser removidos, mientras los responsables de la violencia promovida desde el Estado sean convocados o reelectos en vez de ser sancionados. Felipe de la Mata también hace un recuento a través de la vida del joven Alfonso de las luchas contra el partido hegemónico de antaño. Esas luchas que comenzaron en la Plaza de las Tres Culturas, se desplazaron a las montañas de Guerrero, se trasladaron a la resistencia cívica de los 80s y a la transición electoral en los 90s. La novela es simultáneamente un recorrido por batallas en las que muchos, en diferentes momentos y de diferentes maneras, participamos. Contra una hegemonía que no veía ni escuchaba a sus opositores, que actuaba de manera autoritaria y gobernaba mal porque no contaba con contrapesos o autocontención. Por ello exigimos, desde 1968, el fin del poder concentrado y el inicio del poder compartido, el fin del sistema hegemónico y el inicio del sistema multipartidista. Por eso construimos autoridades electorales autónomas del gobierno. Entendimos que la democracia no es solo la voluntad de las mayorías, también es el respeto y la supervivencia de las minorías, y la izquierda alguna vez lo fue minoría. Denunciamos la presidencia imperial y el atropello de las reglas por parte del priismo avasallador. Denunciamos la sobrerepresentación legislativa del partido mayoritario. Celebramos la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, descrita en el libro, y sacamos al PRI de los Pinos 3 años después. La novela solo llega hasta el fraude de 1968, pero describe cómo eso fue un catalizador para los cambios tan importantes que vinieron después, hoy minimizados o ignorados. Los grandes cambios, pero también las terribles continuidades que ya no le tocaron a Alfonso, pero que probablemente dan para una segunda novela, la que debe venir. Las heridas, parte 2. Y así como las heridas de 1968 y de la Guerra Sucia, nunca cerradas, nunca limpiadas, crearon un sistema político y un andamiaje institucional construido sobre los cimientos de la impunidad garantizada, la complicidad compartida, la protección asegurada. Un sistema que sobrevive hasta el día de hoy, el 2024, gracias a la inexistencia de mecanismos imprescindibles de rendición de cuentas. Un sistema que continúa vivo a pesar de la alternancia electoral, porque nunca fue en realidad enterrado, porque nunca hubo un deslinde con las peores prácticas de los 70s, y por eso sobreviven hoy. Dado que nunca hubo un Estado de Derecho real, ahora resulta muy difícil apelar a él, y por eso vemos los esfuerzos apoyados de destrucción institucional emprendidos desde Palacio Nacional. Desde ese Estado mexicano, donde la corrupción y el abuso no son una aberración, sino una condición natural, donde el conflicto de interés no es la excepción, es la regla, donde desde hace muchos años la propensión de las élites gobernantes a monopolizar el poder en vez de restringirlo es común, donde la clase política usa el influyentismo y la coactitud en vez de promover leyes transparentes e instituciones fuertes. Un país en el que las grandes fortunas no son producto de la actividad productiva, sino de la manipulación política. Y aquí, en la República mafiosa, los políticos convierten a las elecciones en juego suma cero, donde nadie puede darse el lujo de perder. Aquí, en la República rentista,
con demasiada frecuencia, los policías no persiguen a los culpables, los reguladores no regulan, los fiscales no fiscalizan, los agentes aduanales no inspeccionan, los empresarios no compiten, los acreedores no pagan, los contribuyentes no contribuyen y los miembros de las Fuerzas Armadas no persiguen al crimen organizado, acaban coludidos con él. Toda transacción es manipulada o manipulable. Y por ello tantos frustrados e impacientes aplauden la bola de demolición antiinstitucional de los últimos 6 años. A México le urge cerrar las heridas descritas por Felipe de la Mata, pero solo lo va a lograr mediante reglas rigurosas e instituciones imparciales y autónomas, mediante cortes y tribunales y jueces y miembros de las Fuerzas Armadas paradas del lado de los ciudadanos y no del partido en el poder, mediante el fortalecimiento de instancias que exigen la rendición de cuentas y la autonomía de quienes trabajan en esos sitios. Y al terminar de leer la novela, pensé que hoy más que nunca se vuelve imperativo reclamar la necesidad de la indignación moral. Reclamar con razón que no se preserva el orden potenciando la impunidad. No se construye una sociedad democrática permitiendo las pulsiones autoritarias de quienes están en el poder. No se trascienden los crímenes del pasado, ignorándolos o repitiéndolos. Y precisamente por eso no son tiempos de olvidar y archivar el pasado, porque no queremos que se repita. Siguen siendo tiempos de esclarecer y sancionar y seguir hurgando, como lo hace Felipe en la novela. No son tiempos de perdón y olvido, siguen siendo tiempos de justicia y memoria. No son tiempos de celebrar lo mucho que México ha cambiado desde los momentos que Felipe de la Mata relata. Siguen siendo tiempos de reconocer cuánto falta por hacer. Siguen siendo tiempos de exigir que quienes nos gobiernan tengan un mínimo de decencia. No son tiempos de aplaudir que por lo menos hay más equidad, cuando eso entraña el sacrificio de los derechos políticos por los cuales luchaba Ubalda y a los cuales aspiraba Alfonso. Porque como ha descrito Gilberto Rincón Gallardo sobre quienes murieron aquella tarde del 2 de octubre de 1968, pero también podría decirse de los más de 180,000 muertos de este sexenio y los 112,000 desaparecidos, y seguimos la cuenta. Podían haberlos detenido, podían haberlos consignado, podían haberlos juzgado. Y ese sigue siendo el reto ante quienes participaron y siguen participando en actos de violencia y corrupción y encubrimiento estatal. Denunciarlos, detenerlos, juzgarlos, castigarlos, conforme a la ley, no conforme a las venganzas políticas. Hoy y siempre, para que el pasado no resucite con otros nombres, pero con las mismas prácticas. Todas las víctimas, las del 68, las de la Guerra Sucia, las de ayer en Guanajuato, las de hoy en Tila, merecen saber que las cosas van a cambiar y no solo reemplazando un sistema hegemónico por otro. Merecen saber que los torturadores y los represores y los desfalcadores forman parte del pasado. Merecen saber que son ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes con derecho a obtener información sobre un Estado que los ha maltratado. La verdad misma entraña una forma de justicia, entraña la reparación de un mundo moral en el que las mentiras son mentiras, las verdades son verdades y el Estado no es impune. México nunca escapará de su pasado, pero por lo menos podríamos lograr una verdad compartida sobre él. Gracias a Felipe de la Mata por recordárnoslo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Denise. Me acordaba yo ahorita con este relato de varias cosas. De la primera fue, evidentemente tuve que estudiar mucho para escribir este libro, porque pues a lo largo de ya 27 años en la justicia electoral se imaginarán que algo sé de historia de las instituciones electorales en México. Pero aquí hay mucho más que eso. Y me acordé de parte de la investigación. Me acordé del campo militar número 1 a principios de este sexenio, de un evento que hubo en el campo militar donde habló la hija de Lucio Cabañas, donde justamente platica que pasó sus primeros años en el campo militar número 1 con su madre y que estuvo ahí recluida por el pecado de haber sido la pareja de Lucio Cabañas, donde pude también leer varias referencias de que ella fue violada en el campo militar número 1 por, pues voy a decir por quien se dice que la violó, que fue Rubén Figueroa, ¿no? ¿Por qué? Porque Lucio Cabañas había secuestrado a Figueroa. Y entonces Figueroa se venga de la esposa violándola, y en fin, después tendrían, creo que posteriormente, un hijo que creo que murió. En fin, se me viene todo eso a la memoria, porque pensarlo me enoja. Y me enoja como me enojaba cuando yo tenía 16 años. Y me enoja mucho, no me enoja poco. Me enoja y me acuerdo de mí mismo de 16 años altamente enojado por el fraude del 88, enojado por la falta de democracia en el país, por las violaciones a los derechos humanos que todos sabíamos y que ocultábamos, y que el Estado volteaba para otro lado, como pasó en el 68, como pasó en el 71, la historia de la guerra sucia, la manera en la cual fue simple y sencillamente ocultada por el Estado, que eso también es algo que no podemos creer. En fin, y recordé todas las razones por las que escribí esta novela, y es porque creo que sigo enojado, porque creo que todos tenemos que seguir enojados con ese pasado hasta que estas heridas sanen. Y pensaba yo también lo que oía del doctor Zagal en torno a que es una novela de formación, y pensaba yo que sí, probablemente. No sé si es una novela histórica, no estoy seguro, no sé si es una novela política, tampoco estoy seguro, es un poco histórica, es un poco política, pero lo que creo que sí es una novela de formación, porque intenta hablarle a los jóvenes. ¿Cuál es el problema? Que los jóvenes ya no leen. Vaya suerte, escribo una novela en el momento en que la gente ya no lee, pero bueno, así es esto. Porque también investigué un poco acerca del mercado editorial mexicano, y en los últimos 10 años ha bajado digamos así, las líneas editoriales han bajado incluso en un 50% en torno a la lectura en México. Entonces, bueno, dije, vaya, uno se vuelve autor cuando ya no está la gente leyendo, pero bueno, pero dije, ojalá los jóvenes la leyeran. Claro que es un deseo casi perdido, pero quisiera que la leyeran, y quisiera que leyeran cómo era el México de los años 70 y 60, y cómo era el México de los años 80, y que sepan del fraude electoral del 88 que hizo enojar a mi generación. Y no nos enojamos poco, nos enojamos mucho, y algunos de nosotros salimos a la calle. Hoy me preguntaban en una entrevista que si yo me había convertido en magistrado electoral por el 88, y es una pregunta interesante, y creo que la respuesta es sí, porque si bien no, ¿cómo decirlo? No sería la técnica ni el derecho electoral, porque ni existían esas materias, y menos en la Libre, que es una escuela más bien ortodoxa. No, pero cuando se me da la oportunidad de trabajar en el Tribunal Electoral, no lo dudé. Primero por el tema de control de constitucionalidad, que siempre me ha parecido apasionante, y segundo,
Y ahora lo reconozco porque me parecía que la materia electoral era extraordinaria, porque vemos y escribimos la historia del país, porque podemos mirarla y apreciarla, y porque todos los que trabajamos en electoral tenemos el privilegio de conocer a la clase política de nuestra nación, de aquellos que están viviendo en primera persona las luchas electorales. Y pensaba yo también que sin 88 no se podrían entender las instituciones electorales de México. Y decía yo, las instituciones electorales mexicanas que hoy garantizan que haya un sistema democrático, si quieren ustedes imperfecto y en construcción. Tampoco creo que la democracia sea un puerto final de destino. Estoy convencido que la democracia es algo que se está construyendo constantemente y que es totalmente imperfecta, como todas las cuestiones humanas, porque al final del día, pues la democracia pues es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de los demás. Es verdad eso. Sin embargo, yo sí nací en un México donde, como bien dijo el doctor Valdés, no había democracia, donde los votos no se contaban, donde íbamos a votar pero ya sabíamos quién iba a ganar. Y ese ha sido, digamos así, el cambio que ha marcado el INE y el Tribunal Electoral, el INE-IFE y el Tribunal Electoral en todas sus versiones. La verdad es que las instituciones electorales han funcionado y han hecho su trabajo. Y pensaba también ahorita en Mixcoac, pensaba en los mercados y en los olores, y pensaba yo también en que ¿qué somos nosotros sino los recuerdos de nuestra infancia, sino los recuerdos de las calles por las que caminamos, si no son las caricias de nuestras madres y el olor de nuestras abuelas? Que no somos sino un poco los recuerdos de aquello que ya no somos y que sin embargo todo el tiempo somos. Y pensaba en Mixcoac, porque después de muchos años regresé a Mixcoac, después de casi 20 años de no vivir en Mixcoac, y cuando regresé volví a encontrar todo eso, los olores, los colores, ¿cómo decirlo? Un pueblo inmerso y desaparecido en una gran ciudad. Y de repente me dije a mí mismo que valía la pena escribir un libro para recordar la ciudad en la que yo había nacido y para que los jóvenes entendieran un México que ya no existía y que sin embargo siempre estaba presente. Sí es una novela de formación, pero ojalá formara a alguien, ese es mi deseo. Ojalá los jóvenes se den cuenta que hay que cuidar a las instituciones y también se den cuenta que tienen que luchar siempre por el sistema democrático, porque también hubo un México en el que no había democracia. Yo lo viví y no era un México mejor. A veces mis hijos, aquí está una de mis hijas, a veces mis hijos me preguntan, papá, ¿es mejor el México de tu infancia por aquello de que todo época pasada fue mejor? Pues yo a ratos me pongo de optimista y les digo, la verdad que no. Es decir, sí se ha progresado mucho en los temas democráticos, ¿no? Esta va a ser simplemente ya no me acuerdo, quinta elección de presidente de la República que me toca estar en el Tribunal Electoral y ver, quinta y última, ¿no? Que me toca ver y sentir y participar en ella desde el Tribunal Electoral. Y les puedo decir que el sistema democrático, pues eso, hay que cuidarlo, hay que cuidar a las instituciones, por supuesto, y saber que es en las instituciones y no en las personas en donde se encuentran las respuestas. Esto se lo escuché a De la Pese en el año 2000, cuando él, por voluntad, decidió no reelegirse en la presidencia del tribunal, porque justo pensaba, y nos lo dijo a todos, que era mejor que él renunciara a esa aspiración legítima que se encuentra en la Constitución como posibilidad, y que era mejor, sin duda, que tuviera un cauce institucional el tribunal. En fin,
Yo cerraría esta mesa diciendo que para mí fue un privilegio la presencia de los panelistas, de los presentadores. De verdad que lo dejo muy grabado en mi corazón, y este es un momento sin duda muy importante para mí, y no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a los panelistas, a su servidor. Con muchísimo gusto estamos abiertos a esto. Si no, pues el doctor Estrada Michel. Gracias. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado en esta presentación de excelencia, de haber escuchado a estas 4 personas de no menor excelencia. Y al respecto de lo que ha dicho la doctora Dresser, me gustaría saber si hay alguna mención, magistrado, en la novela, y si ustedes saben de datos duros sobre aquello que se habló tanto en aquel entonces, ¿no? Usted tenía 16 años, yo tenía 15, pero me acuerdo perfectamente de las centenas de perredistas que fueron supuestamente asesinados durante el sexenio del presidente Salinas. Si hubiera algún dato duro sobre eso, creo que sería muy bueno para nosotros conocerlo. Muchas gracias otra vez. Se dice mucho. Yo lo que particularmente tengo muy claro es que hubo el asesinato durante el periodo de veda de 2 colaboradores muy cercanos del ingeniero Cárdenas, justamente en el año 88. Y esos 2 colaboradores tan cercanos eran muy importantes porque, entre otras, tenían, según lo que he leído, repito, esto es solamente fuentes y lecturas, tenían el control de las casillas que iba a utilizar el Frente Democrático Nacional en esos días. Entonces, el asesinato de ellos también implicó la pérdida de los controles. A lo mejor pudieron haber llegado más representantes a las casillas, ¿no? Esos 2 me queda muy claro. Algunos más de izquierda, pues es que era una época en la cual ser de izquierda 500, exacto, era peligroso, digámoslo así, ¿no? A ver, yo no tengo el dato, por eso no me atrevía a responder, pero a ver si con esto hacemos que los jóvenes lean la novela. Es una novela típica por 2 cosas. A mí la verdad que me sorprendió muchísimo. Al final tiene una cronología en la que se va exponiendo los hechos históricos del México sobre el cual está hecha la novela. Pero además de la cronología, es una novela que tiene una bibliografía. Raro, las novelas no tienen bibliografía. Sin embargo, esta tiene una bibliografía, y no es mala la bibliografía. Yo, como soy profesor investigador, pues me fui a la cronología, me fui a la bibliografía. Autor, le encontré algunas imprecisiones. Solo voy a mencionar una por si hay una segunda edición, porque no está en la cronología, sino en el texto de la novela. Dice que en 68 el represor era el gobierno de Echeverría. No, Echeverría era el secretario de Gobernación, ciertamente, pero el represor era Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de la República. Yo en 68, magistrado, tenía 15 años, así como usted en 88 tenía 16, de tal suerte que también ese enojo y ese coraje que usted sintió, ese enojo y coraje joven que usted sintió en 88, yo lo sentí en 68. Y la verdad es que pienso que se convierte en un motor de nuestra participación, se convierte en un incentivo para tratar de hacer bien las cosas, para tratar de que este país funcione mejor, para suscribir lo que Denise ha dicho aquí y ha dicho en muchos lugares.
Efectivamente necesitamos que este país cambie y lamentablemente no se ve cómo lo vamos a lograr, pero lo vamos a lograr, estoy seguro. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Sí? Buenas tardes a todos, soy su servidor Carlos Pozos, una simple molécula en el periodismo. Yo le quiero preguntar al autor si las elecciones del pasado 2 de junio las considera usted un golpe de realidad para todo México, y preguntarle también cómo ve a nuestro país, qué nos ha pasado como país. ¿Se ha deteriorado o se ha fortalecido la democracia de la cual habla en su libro? Sí. Pues muchas gracias, seré rápido en la contestación. Yo no puedo hablar nada de las elecciones del 2 de junio porque están impugnadas. Si no hubieran impugnado, sí podría comentarlo, pero no puedo platicar nada de ellas. Ahora, mire, yo creo que también hay que decir las cosas que se han hecho bien y que hemos hecho bien como nación. A ver, 1988 era una época en la cual el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral. El Tribunal Electoral era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y viene todavía lo más increíble que los jóvenes ni siquiera podrían imaginar. A ver, los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores eran los que definían y validaban las elecciones. ¿Con qué criterios? Exclusivamente políticos. El que tenía la mayoría dominaba las elecciones, así de claro. A ver, hemos podido construir un andamiaje institucional que ha funcionado. Recuerdo, no puedo decir nada del 2 de junio, pero lo que sí puedo decir es lo evidente, ¿no? Estuvo la misión de observación de la OEA, ¿no? El 2 de junio justamente estuvieron por aquí solamente por el tribunal más de 100 observadores electorales. No existía observación electoral extranjera. O sea, es más, se decía que era contrario a la soberanía nacional que pudieran venir visitantes extranjeros, con la manera en la que eufemísticamente se llaman en la ley, porque no les podemos llamar observadores. A ver, hemos construido un México democrático, eso, pero no nos queda duda, ¿no? Es decir, hoy día no sabemos quién va a ganar las elecciones, y esa incertidumbre es parte de la democracia, pero por supuesto, cuando hace unos momentos hablábamos, yo decía, pero la democracia no es un puerto de llegada, no es, ya somos democráticos y todo el mundo váyase a dormir, bendito Dios, ya se acabó. No, es un proceso, es una vía de construcción, y coincido con la doctora Dresser, perdón, con Denise, está bien, coincido, los abogados somos muy formales, ¿verdad? Lo lamento. Coincido con ella. En términos de la Carta Democrática, digamos, americana, y con todas las bases, digamos, teóricas al respecto, la democracia moderna ya no solamente es electoral, sino que implica respeto irrestricto al Estado de Derecho y por supuesto, el respeto a las minorías y a los derechos humanos. Eso es algo que ya se encuentra superado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eso es lo que yo podría decir. Tenemos que seguir trabajando en mantener nuestro sistema democrático, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Contrario, muchas gracias a usted. Buenas tardes, perdón. Bueno, a mí me gustaría preguntarles a este panel tan diverso y tan imponente, antes de llegar a un activismo como el de Ubalda, a reserva de leer la novela, ¿cuál es el rol que debemos tomar los jóvenes hoy en día para este cambio del que hablan, para esta activación, sin llegar a estos extremos? O sea, ¿cómo hacemos para participar los que no recordamos un México sin instituciones y sin democracia? Gracias. Leyendo la novela. Es lo primero. Yo creo que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Ahora. Yo sí crecí en un México donde no había
tinta indeleble, ni credencial de elector, ni boletas numeradas, ni funcionarios ciudadanos de casilla. Yo fui a protestar al Zócalo contra el fraude del 88 y luego fui observadora electoral en la elección del 94, la primera en donde se aceptó la observación electoral tanto nacional como extranjera. ¿Y qué te diría? Eso que tú das como un hecho está en riesgo. Hay una intención deliberada de regresar a una situación en la cual el gobierno en turno controle el proceso electoral, dictamine el proceso electoral y establezca toda una serie de instituciones subordinadas al partido en turno. Y lo sé porque lo viví. ¿Qué papel te toca a ti? Primero, entender que hay cosas que defender y que la política no necesariamente transita por los partidos, especialmente por los partidos de oposición que tenemos hoy, lamentables en tantos sentidos, y tendremos que… yo he sentido en los últimos días un déjà vu. Yo nací en 1963, pero recuerdo el México de 1970. A veces me siento otra vez en el México de 1970, donde tengo que recordarle a mis alumnos lo que es obvio, que hoy ya no parece tan obvio, que ya vivimos y que debemos reencarnar. A veces me siento como en el México de 1985-86, después de, y no estoy diciendo que esta elección haya sido fraudulenta, no lo creo, pero sí después de la elección en Chihuahua en el 86, ¿a qué llevó eso? A una movilización ciudadana en contra de las hegemonías, en contra de un solo poder controlando todo. Y creo que vamos a tener que regresar en el tiempo a ese tipo de luchas que pensábamos ganadas. Y también hay otras que le involucran a tu generación, porque son las de tu tiempo, que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, con el medio ambiente, con el cambio climático. Y creo que se vienen tiempos de tomar esas luchas discretas, porque no sé cuántos años van a transcurrir para que nos volvamos a dar cuenta como sociedad del peso y el costo de la hegemonía renovada. Pero mientras tanto, defender lo logrado y pensar en lo que se tiene que enfrentar en el futuro. Porque esas causas siguen ahí: la desmilitarización, las madres de los desaparecidos, los feminicidios. Todo eso no se acabó hace una semana. Y yo te estoy pasando la bandera de mi generación para que la tomes. Y los otros jóvenes que están aquí, ojalá también. A ver, solo una reflexión muy breve sobre esto que se ha planteado, y creo que Denise tiene toda la razón. Si se revisa con cuidado la iniciativa del 5 de febrero pasado, encontrarán ustedes, más allá de lo escandaloso de la reforma al Poder Judicial, y la sustitución del INE por el INEC y ese tipo de cosas, hay una propuesta que nos lleva al México de antes de que Denise naciera. Se propone, porque es más barato, que en lugar de elegir a 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, elijamos solo a los 300 de mayoría. Y que en lugar de elegir a 128 senadores con un sofisticadísimo sistema de 2 de mayoría por estado, 1 de minoría y 32 de representación proporcional, elijamos solo a 64 por mayoría en cada estado de la República. Así elegíamos en México a los diputados y a los senadores antes de 1963. Y así
un partido tenía una estratosférica sobrerepresentación en esos órganos legislativos y esos órganos hacían exacta y puntualmente lo que el presidente de la República quería. De tal suerte que me parece que lo que le toca a los jóvenes ahora es levantar la voz en contra de ese retroceso. Sería un retroceso gravísimo. Nos llevaría a un México muy oscuro, muy, muy oscuro. Ojalá que no se atrevan a hacerlo. Me parece que hay una pregunta más, por favor. Gracias. Ante todo, muchas gracias por sus excelentes disertaciones. Yo tengo una pregunta que me ha rondado la cabeza durante mucho tiempo y es sobre todo sobre las personas jóvenes. Respecto a la pregunta que hizo mi compañera Ari y a lo que mencionaba Denise y el magistrado de la Mata sobre que ya se ha trabajado en aspectos como en los derechos humanos, en los grupos vulnerables, etcétera. Creo que todavía nos falta llegar a un aspecto muy importante que es la educación. En 1988 yo tenía 17 años, han pasado más de 35, no saquen cuentas, pero yo sigo viendo lo mismo. Yo sigo viendo que hay personas jóvenes que sí tienen acceso a todos estos elementos que ustedes han mencionado para conocer cómo está su país democráticamente y cómo es que deben exigir lo que realmente les confiere la Constitución o los tratados internacionales. Pero ¿cómo le haríamos para llegar abajo, donde realmente está el duro de la juventud que todavía no está consciente de esta situación? Gracias. Bien, digamos, la respuesta institucional, y por eso lo pusimos en la Constitución y en la ley, es educación cívica. Y lo que tendríamos que estar viviendo sería una gran política pública de educación cívica promovida por la institución que tiene esa responsabilidad, que hoy es el INE, pero en la que tendría que participar el Estado mexicano. El INE no tiene las capacidades para hacer esa educación cívica. En mi experiencia como funcionario electoral, puedo llegar a la conclusión de que la mejor política de educación cívica que desarrolla el INE es la capacitación para las personas que son funcionarios de mesa de votación el día de las elecciones. Esos y esas aprenden lo que es democracia y la practican, pero lamentablemente son una reducida minoría de la enorme población que tenemos en el país. Y el INE no ha podido, no ha contado con los recursos para llevar esa educación cívica a donde la tiene que llevar, justo allá donde no está esta información, no están estos recursos, no están estas capacidades, no se ha desarrollado ciudadanía, lamentablemente. Voy a expandirme más allá de la educación específicamente electoral. El estado de la educación de un país te dice cómo va a ser ese país en 30 años, cómo va a ser México en 30 años, si le estamos dando solo 7.5 años de educación promedio a la mayor parte de la población, si estamos produciendo generaciones heridas donde más del 50% de la población mayor de 15 años está totalmente fuera de la escuela, donde 6 de cada 10 mexicanos terminan secundaria sin conocimientos básicos de matemáticas y 4 de cada 10 terminan secundaria sin conocimientos básicos de español. ¿Qué se aprende en la escuela pública? Todos, muchos pasamos por ahí en algún momento. Historias de victimización, memorización de las fechas de nacimiento de Vicente Guerrero. Se aprende mucho del pasado, no se aprende a cómo te relacionas con el mundo,
cómo desarrollas habilidades, cómo generas trampolines de movilidad social. Y lo que le faltó a mi generación, y lo asumo como una responsabilidad y como una culpa, fue pedagogía democrática. Enseñarle a los mexicanos qué significa la democracia, y no es solo elecciones. Las elecciones son una parte importante, pero también entraña toda otra serie de derechos y libertades que trascienden lo electoral. No lo hicimos porque la transición se centró esencialmente en la alternancia electoral y descuidó muchos otros aspectos. Hoy, ¿cuántos mexicanos conocen la arquitectura institucional del Estado mexicano? Por eso un presidente puede decir en la conferencia mañanera que cuando liberan a un delincuente es culpa, toda la culpa de Norma Piña. Cuando hay 25 grados de separación entre la presidenta de la Suprema Corte y lo que haya decidido un juez en algún sitio de la República. Pero se ha aprovechado ese vacío, esa falta de educación en general para hacer pedagogía antidemocrática y para reescribir el vocabulario de la democracia, donde democracia ya no sea voto mayoritario y derechos de minorías, sino democracia de pronto ya es voluntad del pueblo. Democracia ya no significa lo que significa en el resto del mundo, que es contrapesos, división de poderes, rendición de cuentas, transparencia. Significa la voluntad del pueblo. Y eso va erosionando lo que era el poquito conocimiento que se tenía sobre qué significa vivir en democracia. Y por eso es tan fácil ponerla en riesgo. Dice la historiadora Anna Applebaum que la democracia es como el agua de la llave. No te das cuenta de que no tienes agua hasta el día que la abres y no sale el líquido vital. Y si no empezamos a luchar para mantener abierta el agua de la llave, va a llegar un momento en el que la abramos y no salga, como era México en los 50s y 60s y 70s y 80s. Yo una observación. Hay una materia que es ética cívica, se llama educación cívica y ética, que se da en los 6 años de primaria, y educación cívica y ética en los 3 años de secundaria. Hay que decir que al menos los libros hasta antes, yo no conozco exactamente ya cómo quedaron los libros, tenían yo creo que una explicación adecuada, vamos a decirlo así, de cómo funcionaba el Estado mexicano, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay 2 problemas. Uno, que esta materia en secundaria, desde hace, me parece que desde el sexenio Calderón, se ha ido reduciendo y quedó a 2 horas. Claro, 2 horas en secundaria, yo he tenido la experiencia de ser profesor en secundaria, en lo que pasaste lista, repasaste, se te fue. Entonces, y además en esa materia tienes que meter derechos humanos, ecología, 3 niveles de gobierno, 3 poderes de la Unión, más lo que se acumule cada semana, ¿no? Entonces, simplemente el diseño curricular está reducido a su mínima expresión. Y algo similar sucede también con la primaria. Y luego, yo creo que donde más habría que llamar la atención es en el bachillerato. Hay que recordar que en México hay algo así como 32 subsistemas y hay una gran libertad de los diversos sistemas. A mí me preocupa especialmente uno que se da y que yo creo que explica en muy buena medida por qué las clases altas carecen de estos conocimientos, porque estudian en bachilleratos internacionales y hoy por hoy curricularmente es prácticamente posible que un muchacho de bachillerato termine el bachillerato sin llevar lo que sí se llevaba, por ejemplo, en el sistema, en uno de los subsistemas de la UNAM,
que es nociones de derecho positivo mexicano, ¿no? En este caso, en el caso del bachillerato, a mí me parece que sí tendría que... entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado, las escuelas públicas con unas condiciones difíciles y con unos donde se hace lo que se puede, ¿no? Y por otro lado, es decir, este desconocimiento curricular, ¿no? Que paradójicamente también se da, ¿no? Hay ejercicios muy interesantes que te piden hacer con los niños y con prácticas democráticas para tratar de entender la diferencia entre democracia participativa y activa. Sí, pero eso no lo puedes hacer en 2 horas, ¿no? Y con un grupo de 50 alumnos, ¿no? Entonces creo que allí hay un problema muy, muy elemental de diseño curricular, ¿no? Me parece. Oye, y yo me quiero apoderar del micrófono. ¿Tú vas a decir algo? No. Y yo lo que quisiera era preguntarle a Felipe de la Mates si nos quisiera contar su proceso creador como escritor. Si quiere. Muchas gracias. No, bueno, cerraríamos con eso si les parece bien, porque ya se nos vino el tiempo encima. Me parece, a ver, una novela no puedes, siento, tú llamarla. La novela es la que te tiene que llamar a ti, ¿no? Es decir, si tú estás llamando al libro, el libro no viene. Pero si el libro te llama a ti, fluye. Y yo me di cuenta que ya estaba en posibilidad de escribir porque tenía algo que contar y me salía, digamos así, me salía del corazón empezar a escribir. Y con pasión, eso es lo que podría decir simplemente. Y bueno, me dice Agus que terminemos ya la presentación. Agradezco nuevamente a todos su presencia y por supuesto estaremos firmando los libros aquí afuera. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, agradecemos su presencia, agradecemos al panel. La firma de libros va a ser aquí, así es que nada más cambiamos escenario y empezamos firma de libros, podemos empezar por filas. Gracias por haber venido. Este lado, por favor.